Nos encontramos con Sebastián Barros, investigador de nuestra universidad, licenciado en ciencias políticas, títulos de grado, de posgrado, investigador del CONICET, del CIT, del Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge, de nuestra Universidad de la Patagonia. Y la invitación para Sebastián a este espacio de ADN Sur TV tiene que ver con reflexionar nuevamente sobre el problema de la tierra en Comodoro Rivadavia. Sebastián, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes, Raúl. Y no, al contrario, muchas gracias por la invitación a compartir una charla. Queríamos partir tomando como punto de partida el concepto que desarrollás en el libro que se publicó recientemente desde la universidad, que aborda las consecuencias de la catástrofe climática en Comodoro Rivadavia. Vos ahí hablás del concepto de tierra redonda, de ciudad redonda, perdón. A ver si podemos explicar un poquito en qué consiste ese concepto en principio. Sí, en realidad es una idea que yo tomo de un diálogo que aparece entre dos personajes de un libro de Roberto Bolaños, el libro 2666, ese número es el título del libro, donde hay una conversación entre dos policías, uno mexicano y un estadounidense, hablando sobre un pueblo, ¿no? Y ahí lo definen como, o una ciudad, mejor dicho, que la definen como una ciudad redonda, porque tiene todo, tiene maquiladoras, que son estas empresas que arman objetos y luego los exportan, tienen cabarets, había lugares donde comprar drogas, había vida nocturna, digamos, pero lo único que le falta es petróleo, dice el diálogo ese en esa novela. Entonces yo tomo esa idea de ciudad redonda para pensar a Comodoro, que además de todas esas cosas que entraban en ese diálogo, también tiene petróleo. Y tomo esa metáfora de una ciudad redonda para pensar casi como a la ciudad como una pelota, ¿no? Como un objeto esférico que se va expandiendo, es como si se fuese inflando en momentos de el boom del precio internacional de la commodity, que es el petróleo, y se desinfla cuando ese precio baja, ¿no es cierto? Entonces es un objeto redondo que es como si estuviese dejado libremente a las fuerzas físicas de la naturaleza, ¿no? Si uno deja una pelota en la esquina de Ameguino y Chacabuco, ese objeto redondo no tiene una dirección, sino que va moviéndose según las fuerzas con las que se encuentre, si se choca con un objeto o si hay un pozo, etcétera. Esa es la forma en que una pelota se va moviendo. Bueno, Comodoro de algún modo ha crecido así, ¿no? Un poco aleatoriamente, como una ciudad redonda que parece no haber tenido demasiado rumbo en su planificación urbana, ¿no? En relación al problema de la tierra que vos mencionabas y en relación a otro montón de posibles planificaciones. Y es una idea además que de una redondez, de una pelota que cuando está inflada rebota, ¿no? Y va muy alto y cae nuevamente y sale para otro lado, y cuando está desinflada se achancha y tiene un ritmo, una cadencia muy diferente. Entonces yo juego con esa idea de redondez, de pelota, y de como un objeto esférico está sometido a las fuerzas de la física antes que a una dirección concreta que se le pueda dar y que se le pueda imponer, ¿no? Esa es la idea de ciudad redonda. Sebastián, hasta ahí, ese crecimiento que se da de alguna manera casi sin control, como una pelota que gira, que rueda en distintas direcciones, digamos, y sometida a las fuerzas de la naturaleza, como puede ser, o a las fuerzas de la necesidad. ¿No ha habido ningún cambio en toda esta trayectoria histórica, digamos, de la ciudad? ¿O te parece que la catástrofe ha dejado alguna modificación en cuanto a ese sentido, en cuanto a la necesidad de planificar para evitar, por ejemplo, que se construya en lugares inapropiados, como quedó demostrado en esta situación? Claro. Sí, yo creo que la catástrofe dejó eh, ciertas enseñanzas de algún modo, por así decirlo, ¿no? Dejó
el ejemplo de que las fuerzas de la naturaleza, por más que hace mucho tiempo que no lloviese, o hace mucho tiempo que no nieva, o hace mucho tiempo que no sopla viento, las posibilidades están. Entonces creo que sí, que ha dejado una enseñanza, sobre todo de la necesidad de planificación. La ciudad ha tenido intentos de pensar códigos o proyectos de urbanización y de planificación urbana a lo largo del tiempo, algunos proyectos muy completos, digamos, otros menos, pero lo que ha costado es poner en funcionamiento y ejecutar esos proyectos en el mediano y largo plazo, por lo menos, ¿no? Digo, una de las fuerzas a la que está sometida ese objeto esférico que va circulando también son las fuerzas políticas, si se quiere, ¿no? Donde van intentando modificar ese andar errante o errático y le van intentando dar una dirección. Yo creo que eso está muy bien, que digo, la política es precisamente, ¿no? Si uno utilizaría la misma metáfora para pensar la política y pensar al cuerpo de la ciudadanía como ese objeto esférico, la política no es solo ir detrás de ese objeto esférico, dejando que vaya para cualquier lado y siguiendo ese derrotero de la ciudadanía. La política también tiene que funcionar como guía y dirección, ¿no? Proponer horizontes para que la ciudadanía opte por ellos o no. Entonces, creo que sí, que la catástrofe ha dejado por lo menos la impresión de que hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de planificar la urbanización de la ciudad. Y decías también que la política deja esa enseñanza, y en función de esto, sin embargo, vemos que los problemas en la ciudad siguen reflejando situaciones de ocupaciones de tierra espontánea o organizadas de alguna forma a través de redes sociales. Hoy tenemos, de acuerdo con algunos relevamientos, alrededor de 20 asentamientos consolidados, con el problema que esto implica, ¿no? En cuanto a condiciones de vida, en cuanto a que no hay posibilidad de acceder a servicios, no hay posibilidades de terminar o de realizar, mejor dicho, las mensuras. En ese sentido, si la política hoy tomó esa lección, digamos, sobre la necesidad de dirigir a esta pelota, como estamos llamando simbólicamente a la ciudad, en cuestión de tiempos, ¿te parece que todavía va a llevar, o la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más llevará para organizar, para permitir un acceso a la tierra de forma organizada y evitar que esto siga consolidando asentamientos donde, en definitiva, hay condiciones de vida muy vulnerables? Sí, no, es que en este caso la política va detrás de los acontecimientos, creo que tenés razón. Y el proceso de ocupación de tierras en Comodoro hay un libro muy interesante, ahora no me voy a acordar el título, pero es de un grupo de investigación dirigido por Santiago Bachiller en la universidad, y sobre la ocupación de tierras. Y ahí se muestra muy bien cómo es el proceso. Digamos, el proceso es bastante similar en todos los asentamientos, ¿no? Se da primero la lógica del asentamiento, pero automáticamente esa lógica tiene un compromiso de la gente que se asienta de empezar a pensar en las mensuras, de la conexión a los servicios, y después eso se va urbanizando y se transforman en barrios. El problema, como vos bien marcás, es ese mientras tanto, ¿no es cierto? En lugar de existir la posibilidad de disponer de la tierra desde un primer momento de forma ordenada, ¿no? Ordenada normativamente, ordenada en términos de calidad de vida, el acceso a servicios, eso no sucede, ¿no? Y tenemos una primera instancia de ocupación y luego se va construyendo poco a poco el barrio. La verdad que las causas de por qué la política no logra ponerse delante, digamos, de esa pelota, ¿no? Y definir hacia dónde va a ir, creo que la explicación es multicausal, ¿no? Y, digo, desde el funcionamiento del Estado, de las segundas líneas de funcionariado, ¿no? De administrativo, burocrático, estatal, hasta las pocas definiciones políticas quizás, ¿no? De tomar un rumbo compartido a mediano o largo plazo y lograr que eso se cumpla. Creo que eso amerita una discusión muy larga sobre decir, bueno, a ver,
Porque también no podemos pensar que en los momentos de donde Comodoro comienza a recibir un montón de población, eso es imposible de frenar. Es imposible evitar que eso suceda si no tenemos una planificación sumamente detallada y específica de dónde va a ir a vivir esa gente, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que tener una planificación de qué va a suceder cuando esas llegadas no sucedan, ¿no? Es decir, no es fácil para el Estado tampoco acompañar esos procesos que no dependen del Estado mismo, que dependen del precio internacional de una commodity en la cual el Estado no tiene ningún tipo de incidencia. Entonces no es fácil tampoco para el Estado ponerse delante de esa pelota que por momentos parece que lo atropella, ¿no? Que lo supera. Ahora, ahí hay otro elemento también que tiene que ver con el origen de la ciudad, mencionabas el petróleo, que al mismo tiempo atrae población permanentemente y al mismo tiempo también marca las limitantes en cuanto a los espacios a ocupar, en cuanto a los terrenos, a la disponibilidad de tierras. Muchos de estos asentamientos, el problema que tienen para acceder a los servicios, más allá de que muchas veces también, como bien decís, los vecinos se organizan y comienzan a trabajar para acceder a las mensuras, se encuentran con que hay instalaciones petroleras, instalaciones de seguridad, de cables, caños, etcétera. Hablaba días atrás con gente de un loteo que lleva 12 años aproximadamente esperando a que se les pueda realizar la mensura y se encuentran permanentemente con este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, ahí está lo que tiene que ver con la planificación que vos mencionás y traes como una necesidad prioritaria, y al mismo tiempo también las características propias de la ciudad. Y entonces ahí te pregunto si no queda encerrada la ciudad, esa necesidad de planificar, si no queda encerrada dentro de esos límites que se me vuelven a ocurrir como una pelota redonda, pero estamos adentro y sin posibilidad de salir de esa lógica permanente, ¿no? No sé si alcanzo a transmitirte con claridad la inquietud. Sí, 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 es que por eso te digo, no es fácil esa planificación, ahora ya yendo a la particularidad de Comodoro, ¿no? No es fácil respecto a las características del lugar incluso, ¿no? Al tipo de terreno, a todo el pasivo ambiental que deja la industria petrolera. Por eso que el problema es importante tratarlo, es importante discutirlo, y ahí es donde esa planificación va a tener ciertos carices. Si yo tuviese que opinar sobre eso, está bien, la planificación tiene que existir, pero tiene que tener un horizonte que facilite el acceso a la tierra y no que favorezca, por ejemplo, la especulación inmobiliaria. Entonces, tampoco es cualquier planificación la que podemos decir, bueno, a ver, cualquier orden es mejor que el desorden. Bueno, depende, ¿no? Si lo que vamos a hacer es planificar para que exista especulación inmobiliaria, nos vamos a encontrar dentro de 5 años con exactamente los mismos problemas, porque al no haber acceso a la tierra, un acceso planificado, democratizado, un acceso factible a la tierra y de calidad, a la tierra de calidad, digamos, el problema no se va a superar nunca. Entonces sí, es planificación, pero bueno, ¿qué tipo de planificación? ¿Cómo la vamos a pensar? ¿No? ¿Hacia dónde puede crecer físicamente esta ciudad? ¿Para dónde no debe crecer o no puede crecer? Bueno, esas son las cosas que en muchos casos están en estos planes de desarrollo y proyectos urbanísticos, pero creo que amerita una discusión participativa, democrática, mucho más amplia, de planificar esta ciudad de acá a 20 o 30 años, hacia dónde va a crecer, y con Ahí qué servicios va a contar, etcétera, ¿no? mencionabas ahora vamos en esto de hacia dónde va a crecer que propones, pero mencionabas la cuestión de la especulación inmobiliaria. ¿De qué modo te parece que actúa este factor o en qué casos, no puntuales, pero digo, de qué modo se ve reflejada esta situación de especulación inmobiliaria?
No me refiero a una situación en particular hoy en Comodoro, sino que la planificación urbana tiene que tener en cuenta que hay intereses detrás de la propiedad de la tierra, con los cuales tenemos que negociar, acordar y ver a qué consenso se llega en pos de esa democratización del acceso a la tierra, ¿no? A eso me refería, no a un caso puntual de especulación inmobiliaria. Sino que todo proceso de urbanización, todo proceso de gentrificación, como le llaman, ¿no? De mejoramiento de la ciudad. Yo puedo tener, por ejemplo, una parte muy oscura y peligrosa de la ciudad, ¿no? Donde habitan personas sin hogar, donde hay problemas de inseguridad, problemas de falta de servicio. Entonces yo puedo tener una actitud de ir, iluminar, cambiar el mobiliario, me sale, no sé cómo se llaman, ¿no? Los bancos de la plaza, etcétera, pero si no busco un lugar donde esa gente que está ahí vaya, también yo hago un lugar muy lindo, pero ¿y qué sucede con la gente que hasta ese momento vivía ahí, dormía ahí? ¿Dónde va a ir? Es decir, tengo que pensar esa opción también. Entonces termino con los asentamientos, ¿no? Veíamos en los medios que hace 2 días se terminó con una posibilidad de asentamiento en kilómetro 4, creo que era. Corregime, no sé, por ahí está mal tanto las noticias que yo. Decir, bueno, está bien, sí, eso era ilegal, no se puede hacer. Bueno, pero ¿dónde va a ir a vivir esa gente? Eso es lo que tenemos que pensar también, ¿no? Es decir, planificar sin pensar en esas personas que tienen que tener un acceso de calidad a la tierra, puede llevar a condiciones de especulación inmobiliaria con lo cual no vamos a solucionar el problema, eso voy, vamos a tener el mismo problema que tuvimos siempre. De todos modos, como conclusión, noto que hay una perspectiva un poquito, diría, más optimista en este problema que es histórico de Comodoro Rivadavia, en esta frase que todos hemos aceptado: Comodoro se hizo así, en materia de asentamiento, de cómo se fueron dando los barrios de la ciudad. Y vuelvo con esto a lo que decías al comienzo, ¿no? De que quizás lo que enseñó la catástrofe climática es que la política tiene que estar al frente, parar esta pelota de algún modo y comenzar a planificar. ¿Notás que esto ha comenzado a pasar a partir de lo que ocurrió en 2017? No noto que haya una planificación consensuada, discutida a lo largo de la vida comunitaria. Creo que hay intentos interesantes por pensar una ciudad distinta, intentos que yo veo de manera muy positiva, pero no sé si hemos pensado en una planificación de la urbanización, ¿no? Las urgencias son muchas, más aún después de la catástrofe, porque no nos olvidemos que la catástrofe deja una situación de penuria de infraestructura muy fuerte, de crisis de infraestructura muy fuerte. Entonces, peor aún, creo que después de la catástrofe eso muestra un costado más débil todavía de la política de urbanización. Me parece que si bien desde el Estado uno ve que se están pensando una ciudad distinta, ¿no? Desde el Estado municipal, por ejemplo, se está pensando en una ciudad diferente, no me parece que haya habido una discusión explícita entre las distintas fuerzas políticas de la ciudad, donde se hayan llegado a ciertos consensos mínimos a los que va a apuntar la ciudad. Eso no lo veo en la discusión pública, ¿no? Más allá de conocer estos intentos que te menciono. Claro, y prueba de esto quizás sea el hecho de que lleva muchos años en discusión el código urbano precisamente en el ámbito legislativo de la ciudad y no ha logrado haber un consenso en todo este tiempo, ¿no? Con proyectos que incluso se han reelaborado y bueno, permanentemente está ese reclamo. Sebastián, no sé si querés agregar algo como reflexión final y si no, ya te liberamos y agradecemos tu tiempo. No, muchas gracias por la charla y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima. Hemos dialogado con Sebastián Barros, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, integrante del CONICET del CIT, Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge.
Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.